No, no, estamos en tiempo y adelante nomás, y muchísimas gracias. A ustedes por la invitación y a ustedes por estar presentes, a todos los participantes de esta conferencia. Espero que resulte de su agrado. Antes que nada me presento, mi nombre es Claudio Basalo, soy licenciado en psicología, especializado en deportología y hace muchos años que desde Córdoba, una provincia de la República Argentina, vengo trabajando asesorando a deportistas y a entrenadores de alto rendimiento. ¿Me escuchan bien? Simplemente es para chequear, para darle continuidad. Si reciben bien la voz, ok, fantástico. Entonces, como les decía, tengo 15 años como colectivos masculinos y femeninos y en esta oportunidad la intención inicial en este ciclo acerca de lo que es psicología aplicada al deporte, psicología deportiva, el cual tengo el enorme agrado de ser el editor de sección, seleccionamos como tema principal la preparación mental del entrenador deportivo. Usualmente solemos hacer que o pensamos o tiramos la idea de que la preparación mental, de que la psicología aplicada al deporte tiene que estar orientada a los deportistas. En esta oportunidad vamos a tratar de charlar un poquitito y mostrarles algunos fundamentos científicos y algunos casos concretos que nos fundamentan el por qué el entrenador deportivo necesita y debe entrenar mentalmente y prepararse mentalmente para hacer frente a todas las situaciones deportivas y para poder alcanzar el máximo nivel de desarrollo de cada uno. Para ello entrena su concentración, forja su confianza, estimula su motivación, controla su ansiedad, regula su emoción, eh, moldea sus distintos estilos actitudinales. Hay distintos tipos de entrenamientos, de técnicas, todos desde un enfoque completamente científico que apuntan a mejorar el rendimiento de los deportistas. Ahora la pregunta es la siguiente. Si el deportista necesita prepararse mentalmente, el entrenador deportivo necesita preparación mental desde nuestra opinión profesional, desde lo que nos dice la ciencia. Separemos, por favor, lo que es, por un lado, la ciencia y una opinión científica de lo que es la opinión personal. Desde la ciencia, consideramos que el entrenador deportivo es el primero que debe comprar aquello que le vende a sus deportistas. Si el entrenador quiere convencer a sus deportistas, también el entrenador debe encontrar en la ciencia, en la psicología aplicada al deporte, un apoyo para incrementar su rendimiento como entrenador. En este sentido, lo que queremos mostrar es cuál es el objetivo de los programas de entrenamiento psicológico. Y en este caso queda claro que es ampliar los recursos y herramientas con los que el entrenador deportivo cuenta para hacer frente a diferentes situaciones. Tengamos en cuenta lo siguiente, muchas veces un entrenador deportivo le pide a sus deportistas calma, control, y en muchas experiencias deportivas y a medida que crece la exigencia, es decir, desde el amateurismo al alto rendimiento, cada vez más se ve, y lamentablemente en deportes infantiles hoy en día se ve muchísimo, que expulsan, que sancionan a los entrenadores. ¿Cómo un entrenador puede pedirle calma y tranquilidad? Una metodología, una forma de entrenar mentalmente y fundamentar científicamente la importancia del entrenamiento mental para todos los entrenadores deportivos, ¿sí? El entrenador entrenado mentalmente podrá mantener y desarrollar más eficazmente su rol en situaciones adversas. Es decir, hay muchas situaciones que son muy difíciles para un entrenador. Un entrenador habitualmente, previo a las competencias, se prepara para qué? Se prepara para que su equipo rinda de la mejor manera, para que pueda transferir todas aquellas destrezas, comportamientos y hábitos que adquirió durante el entrenamiento para que la situación salga de acuerdo a lo prevista
Y muchas de las situaciones, o en la mayoría de las situaciones, las circunstancias que se plantean en la competencia no son las esperadas. Aún está preparado mentalmente, puede hacer y puede transformar a un episodio negativo en una catástrofe emocional para él, para sus deportistas y para todo el equipo en su conjunto. Por eso es muy, muy importante que el entrenador pueda prepararse mentalmente para regularse emocionalmente. Habitualmente vemos a muchos entrenadores desregulados emocionalmente y esto tiene muchísimo costo. ¿Sí? Costo para él, costo para sus deportistas, costo para el equipo. Muchas veces un entrenador desregulado emocionalmente mina la confianza con sus deportistas. Y sus deportistas por temor, por empezar a faltar la confianza en su entrenador, dejan de dirigirse hacia él y dejan de contarle lo que sucede. ¿Sí? El rol del entrenador, esto es muy importante y es central. Tengamos en cuenta que un entrenador con entrenamiento mental puede cumplir plenamente su rol. Y para eso debemos tener claro cuál. Y cuando hacemos referencia a esto, hacemos referencia a los recursos técnicos, a los recursos tácticos, a los recursos físicos, pero también a los recursos mentales. Y fundamentalmente no alcanza únicamente con incrementar los recursos. Fundamentalmente necesitamos poder enseñarles a nuestros deportistas a transferir esos recursos a las situaciones de competencia. Que nuestros deportistas puedan tener la madurez mental, la regulación emocional, el estilo actitudinal necesario para poder hacer uso efectivo de esos recursos. Es muy frecuente ver deportistas individuales y grupales, masculinos o femeninos, que entrenan de una manera muy óptima, por encima de lo esperado en algunos casos, y al momento de competir tienen un nivel de destreza muy por debajo de lo esperado. En esos casos creemos que tanto la planificación notable para favorecer la transferencia de los recursos del deportista a la situación competitiva. ¿Dónde influye el entrenamiento psicológico o el entrenamiento mental o la preparación mental del entrenador deportivo? ¿En qué ámbitos? Influyen obviamente en el propio entrenador deportivo, influyen en el deportista, porque un entrenador preparado va a saber sacar el máximo provecho de cada uno de sus deportistas, ¿sí? Y también va a impactar en el conjunto, en el grupo, en el equipo deportivo. Un entrenador, lo veremos más adelante cuando nos adentremos específicamente en lo que tiene que ver con liderazgo, un entrenador, si no está preparado mentalmente, si se enoja con sus deportistas, si se frustra, si se ofusca, si perfiles actitudinales de sus deportistas, por falta de adherencia al entrenamiento, en muchos casos se pierde la posibilidad de sacar el máximo nivel de sus deportistas. Y en este caso, creemos fundamentalmente que la profesionalización del entrenador deportivo tiene pura y exclusivamente que ver con el nivel de preparación mental que él tenga. ¿Sí? Bien, le vamos a mostrar un poquito los beneficios. Como dijimos, impacta en los deportistas, ¿sí? Impacta la preparación mental, impacta en el deportista, impacta también en los dirigentes, porque un entrenador regulado emocionalmente, ante embates, pedidos de informes, pedidos de se profesionaliza y trabaja en función de eso. Un entrenador deportivo preparado mentalmente puede sacar el máximo rendimiento de sus deportistas, puede gestionar a los dirigentes de la mejor manera, al igual que puede también tener una relación óptima con la prensa. En muchos casos sucede que los entrenadores tienen serias dificultades con la prensa y esto tiene un costo altísimo y termina generando mucho ruido en los procesos de entrenamiento, termina sembrando
muchas situaciones incómodas para deportistas, para dirigentes, que hacen que muchos finales se anticipen y que en consecuencia no permitan que el entrenador desarrolle su trabajo. Muchas veces un entrenador planifica grandes macrociclos, mesociclos, en una notebook. Tenemos que tener las suficientes habilidades para gestionar adecuadamente a nuestros deportistas, a los dirigentes, a la prensa y también hoy en día a los aficionados. La comunicación juega un rol importantísimo y entre deportistas, aficionados, dirigentes y entrenador, hoy en día, en la era de las comunicaciones, donde estamos en un mundo tan globalizado, todo se conoce al instante y un entrenador tiene que estar atento para que no lo desestabilice, no los desregule emocionalmente un comentario favorable o desfavorable de cualquiera de sus aficionados, de la prensa, de los dirigentes y de sus deportistas. ¿Sí? Bien, ¿con qué seguimos? Con mostrar qué implica perspectiva un líder, un líder eh, que se encuentre preparado mentalmente, un líder que tenga entrenamiento psicológico, ¿sí? Equivale, ¿sí? A una figura que nos atrae muchísimo, que es la del entrenador entrenado. Esta categoría nos permite en muchas ocasiones hacer una valoración rápida de aquellos entrenadores que solo venden entrenamiento a sus deportistas y de aquellos entrenadores que también compran la idea de entrenar, de aprender, de crecer. Esos son para nosotros los entrenadores entrenados. No hago referencia con este concepto a que el entrenador tenga que correr y prepararse aeróbicamente o desarrollar su potencia o su velocidad. Sí hago referencia a que el entrenador pueda estar enfocado, que pueda tener motivación, que pueda tener un estilo actitudinal que ayude al equipo, que pueda controlar su ansiedad, que pueda regular sus emociones y fundamentalmente que tenga mucha fortaleza mental. Ningún entrenador puede transmitir y vender a su equipo lo que no es capaz de comprar y desarrollar. Por eso, consideramos que el entrenador deportivo es un líder y como líder que es, desarrolla dentro del equipo una influencia determinante. Reitero, ya llegará el momento en que podamos, lo tenemos planificado, de tenernos en unas webinars específicas acerca del liderazgo y para ver cómo potenciar la influencia determinante. Ahora bien, un entrenador deportivo que es un líder y que influencia de manera determinante a un equipo, lo puede hacer de dos maneras posibles. Esa influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Seguramente alguno de ustedes, ya tendrá por sus experiencias vividas como deportistas, como asistentes en su escolaridad primaria, secundaria o terciaria, se habrá encontrado con algunos docentes o con entrenadores o con profesores de educación física que los hayan marcado, porque la posición de entrenador deportivo es una posición que invariablemente hace que el entrenador sea un líder y que influencie a todos y cada uno de sus deportistas. Y esta influencia invariablemente es de una forma o de otra. Verán ustedes que no está la alternativa de que esta influencia sea neutra. Esta influencia es positiva si sentimos que el entrenador trabajó con nosotros, desarrolló su... No le importábamos a nuestro entrenador, por citar algunos de los ejemplos. Un entrenador entrenado incrementa la potencialidad positiva de su influencia hacia todos y cada uno de sus deportistas. Y esto se ve perfecto, tanto en deportes individuales,
masculinos y femeninos, y en deportes en equipos también masculinos y femeninos, con independencia de las edades. Créanme que este comentario lo hago por haber trabajado y por estar trabajando actualmente en deportes y haber trabajado a lo largo de mi experiencia profesional en más de 38 deportes, de contar con deportistas olímpicos y de haber transcurrido desde la iniciación deportiva hasta el más alto rendimiento de lo que es la Argentina, ¿sí? Por eso es muy importante que el entrenador reconozca un entrenador entrenado. Espero que mi alocución eh, pueda ser comprendida por ustedes y que sigamos juntos en este atractivo recorrido de ver el desarrollo de un entrenador deportivo. Habilidades. Este es un tema central. Habilidades a entrenar con el entrenador. ¿Sí? Eh, ¿Me siguen recepcionando bien? Simplemente les pido el ok para continuar con la locución. Ok, Jorge, agradezco el feedback. ¿Sí? Habilidades a entrenar con, eh, con el entrenador. Te agradezco el feedback, José Vicente. Ok. Habilidades que un entrenador, que creemos que sea entrenado mentalmente, que sea un entrenador de esto. Inicialmente, la comunicación positiva. Eh, Reitero, nos vamos a centrar en cada una de ellas. La imparcialidad es una habilidad muy difícil de conseguir, pero central para el desarrollo de la vivencia de un entrenador deportivo. La crítica constructiva, fundamental, pieza clave en el desarrollo de comportamientos y habilidades de un entrenador que pretende trabajar a corto, a mediano y a largo plazo y que quiere construir con sus deportistas. La observación directa y el registro. Luego nos detendremos en cada una de ellas para dar una explicación específica de cada una. Habilidades a desarrollar. La regulación emocional. La calma, la tranquilidad en momentos difíciles, tanto de entrenamiento como de competencia, en los distintos momentos del año. La programación cognitiva. La programación cognitiva hace concreto que un entrenador maneja y que transmite a cada uno de sus deportistas. Y finalmente, algo que si ustedes seguramente que lo son, lectores de bibliografía científica, no se van a encontrar usualmente con este concepto o con esta habilidad de entrenar. Pero nuestra experiencia nos dice que al momento de listar las habilidades de un entrenador deportivo, no podemos obviar de ninguna manera, podemos obviar esta habilidad. Esta es una habilidad central y es muy importante a tenerla en cuenta. Y consiste, ¿sí?, en el tiempo, la duración y la distancia de contacto. Es muy específica y tiene que ver con lo comunicacional y ya lo vamos a ver en detalle. Nos adentramos a la descripción de cada una de estas habilidades a continuación. Dentro de lo que es la imagen que hemos seleccionado en este caso nos muestra que este vaso contiene una parte llena y una parte vacía. El entrenador es el que debe ser un especialista comunicacional para elegir de qué manera plantear, si primero lo vacío o si primero lo lleno. Entender a qué darle más prioridad, de qué manera codificar y presentar el mensaje. Un entrenador en la actualidad tiene que saber encontrar el momento, la forma para que el deportista baje sus defensas y pueda escucharlo perfectamente. Si un deportista siente que es agredido, que su entrenador tiene una comunicación negativa para con él y que únicamente le difícilmente ese deportista se entregue a crecer con su entrenador, ¿sí? Por eso es muy importante siempre
partir desde lo positivo, ver lo negativo y ya lo vamos a desarrollar a esto. ¿Sí? Luego, he aquí una de las habilidades en lo personal creo más difíciles, más difíciles de desarrollar. Y fíjense esta imagen, a, a dos animales, a dos perros de diferente calibre, ¿sí? Pudiendo llegar a empatizar. Un entrenador habitualmente, o en muchos casos, el entrenador que no se encuentra entrenado, entrenador que no se encuentra preparado, se deja llevar por sus emociones. Y las emociones nos llevan a simpatizar o a antipatizar con algunos de nuestros deportistas por distintos motivos. Por el nivel de destreza, lógicamente es mucho más atractivo ser el entrenador de un deportista que tiene altas cualidades porque hasta nos va a proyectar como entrenadores o antipatizamos con algunos de nuestros deportistas. La clave para ser imparcial es desarrollar la empatía, ponernos en el lugar del otro, de cada uno de nuestros deportistas y tratar de hacer devoluciones al momento de ejercitar las devoluciones a nuestros deportistas. Primero, marcarle que estamos trabajando para ellos, que nos interesa, que la devolución que le vamos a hacer esté avalada por datos y que esta devolución coincida medianamente con la apreciación que ellos tienen de ellos mismos. Si nosotros avalamos una devolución con datos, nos pondremos en facilitadores. Algo que recomiendo para, para desarrollar la imparcialidad es controlar la ansiedad y no, como aquí decimos, no desbocarse, no apurarse, no dejarse parte de la habilidad, ¿sí? Le preguntemos y veamos qué datos tiene nuestro deportista para llegar a ese juicio final. Y tratemos con los datos criteriosos que nosotros vamos a tener, mostrarles datos suficientes, mostrándole esos datos, respaldando una opinión y en caso de calificarlo, que la calificación la brinden los datos, no la simpatía o la antipatía del entrenador. Recuerden, es muy difícil respetar las diferencias individuales, porque en uno o en otro punto de vista simpatizamos más con uno que con otro. Y recuerden aquello de la profecía autocumplida, ¿sí? Si considero que un deportista, si mis creencias dicen que este deportista, si tengo dos deportistas y mis creencias dicen que el deportista A es muy bueno y que el deportista B no es tan bueno, al momento de equivocarse el deportista A, no lo regañaré, no le caeré encima. Al momento de equivocarse, el deportista B le caeré encima porque de esa manera en cambio, cuando la situación es inversa, desconfiaré del acierto del deportista B. Es muy difícil movernos de nuestras creencias, pero debemos entrenar todo el tiempo para ser justos, equitativos e imparciales con todos y cada uno de nuestros deportistas. Reitero, es una habilidad muy compleja, pero muy posible de entrenar y desarrollar en un entrenador. La crítica constructiva. Muchas veces tenemos que hacer devoluciones que tienen un alto contenido de mensajes negativos porque no se cumplieron los objetivos, porque nuestros deportistas rindieron muy por debajo de lo esperado. Y la recomendación en este caso, ustedes verán en la imagen, en el slide, un apetitoso sándwich, ¿sí? Ok, vean, ¿por qué el sándwich? Porque la crítica sándwich es una de las críticas más recomendadas. ¿Qué es la crítica sándwich? Inicialmente, mostrarle al deportista, comenzar la crítica con una afirmación positiva, para que el deportista baje las defensas en la última competencia, pero sí se pueden desprender del esfuerzo, de la contracción, del trabajo, de ciertas transformaciones que ha hecho a lo largo de todo el proceso de entrenamiento. Vamos a ver que el deportista, luego de esta afirmación, luego de este cumplido, baja sus defensas y ahí sí es cuando podemos criticarlos, ¿sí? Mostrándole las cosas que no hizo bien, pero apuntando a futuro. Es decir,
no hiciste bien esto, pero quédate tranquilo, que lo vamos a corregir haciendo esto, esto y esto. Para una próxima oportunidad sería bueno que tengas en cuenta la modificación de este gesto técnico, que biomecánicamente hagas esto, que tácticamente decidas en este momento, que físicamente no dejes de correr en esta situación, etcétera. La apreciación que sea, pero siempre apuntando a futuro. Y la recomendación final es cerrar con un cumplido del estilo, lo vamos a un cumplido positivo, el comentario negativo orientado a futuro y finalmente un nuevo cumplido. Por eso, buena, mala, orientada a futuro y cerramos con una buena. Es la mejor manera de lograr que nuestros deportistas acepten y puedan tomar las críticas constructivamente. La habilidad siguiente, una habilidad que en la actualidad afortunadamente se ha incrementado muchísimo y que quienes pueden trabajar con staff técnicos, con asistentes que pueden registrar información, les permiten que uno no hable de acuerdo a la primera impresión o a la última impresión que nos quedó acerca del rendimiento de un deportista o de mi equipo, ya sea en entrenamiento y en competencia. Los datos estadísticos de registros, de observaciones, son los que nos permiten configurar una opinión personal, vamos a configurar una opinión bastante certera para nuestros deportistas. Pero inicialmente hablemos con datos y no podemos tener datos si no registramos, si no observamos de manera directa y no registramos. Por eso, eviten las devoluciones emocionales post competencia o post entrenamiento. Muchas veces el resultado tiñe el rendimiento y al momento de ver la cinta al día siguiente nos damos cuenta que el rendimiento de nuestros jugadores no era el que habíamos percibido en ese momento de la competencia y nos damos cuenta en este caso que no hemos hablado con datos concretos, sino que hemos hablado a través de nuestras emociones. Y un entrenador que habla a través de su ira o de su frustración es un entrenador quienes están ligados al básquet o para quienes lo conocen en profundidad, saben acerca de su apego a la teoría, a la corriente, a la escuela zen y a la búsqueda de su centro permanente para estar regulado. Lo mencionábamos anteriormente en un tramo de la conferencia. Muchos entrenadores, tanto en entrenamiento como en competencia, tienen muchos desbordes emocionales. Y los desbordes emocionales en algunas ocasiones suelen incrementar el nivel de activación de los deportistas, pero en la mayoría de los casos son más los perjuicios que trae que los beneficios asociados. ¿Sí? La programación cognitiva, otra de las habilidades, y en esto nos vamos a centrar mucho a lo largo de las distintas webinars que vamos a trabajar, porque tenemos mucha experiencia y porque de qué forma alimentarnos, de qué manera descansar, de qué manera entrenar físicamente, de qué manera entrenar técnica y tácticamente, podemos elegir qué pensar y no dejar que nos asalten rápidamente los pensamientos negativos. Nosotros tenemos un concepto que siempre se lo planteamos a nuestros deportistas y a los entrenadores y le decimos, ¿cuál es la historia? La historia reside en ver para creer o en creer para ver. Aquellos que están más apegados al resultado se inclinan por el ver para creer. En lo personal y dada la experiencia, reitero, desde iniciación deportiva, pasando por el amateurismo, camino al alto rendimiento y el alto rendimiento, estamos convencidos que la única manera de llegar al alto rendimiento y conseguir resultados tiene que ver con que primero debo pensarlo. Pensar, sentir, actuar, esa es la lógica. Y de la misma manera que entrenamos nuestras acciones, nuestras conductas, debemos entrenar
la incidencia que los pensamientos tienen en cada una de nuestras acciones. Esto es fundamental, como se los planteaba cuando los presenté. El tiempo, la duración y la distancia del contacto. Tenemos entrenadores que no hablan con sus deportistas y también hemos visto a muchos entrenadores que hablan muchísimo con sus deportistas, todo el tiempo. Ni el uno ni el otro. Hay que tener timing, hay que saber manejar el tiempo, la distancia y la duración del contacto. Si hablo mucho, agoto. Si hablo poco, genero incertidumbre, genero ansiedad en mis deportistas. Si estoy cerca de mi deportista, ese es en términos de proxémica, de la distancia de contacto, es el espacio necesario. Ustedes verán que mucho de lo que hemos planteado ronda acerca de la comunicación del entrenador. Porque para nosotros, como lo dice el slide, como lo dice este slide, ¿sí? El entrenador entrenado es un especialista comunicacional. Es un especialista comunicacional. Debe ser un especialista comunicacional. El mayor invento de la humanidad es el lenguaje. Y dentro de la comunicación y a través de la comunicación podemos modificar comportamientos, emociones y pensamientos de nuestros deportistas. Sin trabajar y sin entrenar y sin prepararnos comunicacionalmente, nos vamos a perder muchas posibilidades de gestionar adecuadamente a nuestros deportistas. Por ello, el entrenador cuenta con estas herramientas. Cuenta con la entrevista individual, el entrenador se sentaba a hablar con sus deportistas en el mejor de los casos. Hoy un entrenador puede tener medios online, puede tener SMS, mensajes de textos, puede tener chats, puede tener mails. Hay distintos tipos de canales y debemos saber qué canal me permite llegar mejor a cada uno de mis deportistas. Nosotros hemos desarrollado a través de nuestra consultora distintos soft que los tenemos de manera online y que nos sirven para medir el rendimiento individual y el rendimiento del trabajo en equipo. Y hemos desarrollado estos soft y estos canales comunicacionales porque entendemos que es la única manera que un entrenador pueda conocer todo lo que un deportista piensa, siente y para ver la concordancia entre los pensamientos, las emociones y las acciones. Detalles de los mismos, ¿sí? Seguimos. Preguntas que nos sirven para detectar a un entrenador entrenado. Usted, como entrenador, ofrece dirección a su equipo. Un entrenador entrenado siempre trabaja con objetivos de rendimiento individual y colectivo, con objetivos, perdón, de rendimiento y de resultado para todo su equipo. De la misma manera, trabaja con objetivos de rendimiento para cada uno de sus deportistas, con objetivo de rendimiento para el conjunto y para el individuo, con objetivos de resultado para el conjunto y para cada uno de sus deportistas. ¿Sí? Usted respeta críticas o diferencias de sus asistentes. Lo que le quiere vender a sus deportistas, porque como entrenadores vendemos la corrección de errores y debemos estar abiertos a aceptar que también cometemos errores, ¿sí? Es fundamental. El entrenador fundamenta sus decisiones, un entrenador entrenado siempre fundamenta sus decisiones. No son decisiones tomadas por preferencias o decisiones caprichosas, por el contrario, son decisiones que tienen una alta base racional. Usted como entrenador, ¿escucha a los deportistas con los que menos simpatiza? Es muy importante que el entrenador abra canales comunicacionales con los que simpatiza, con aquellos que simpatiza menos y también
con aquellos deportistas con los que menos simpatiza. Ahí va a crecer el entrenador. En antipatía. Otras preguntas que nos permiten diagnosticar si el entrenador o si ustedes como entrenadores están entrenados o preparados mentalmente o puede ser la siguiente: si realizan devoluciones constructivas, ¿se acuerdan de la crítica sándwich que recién estábamos hablando? Si codifican adecuadamente el mensaje antes de emitirlo. La codificación consiste en preparar el contenido, la duración y la forma del mensaje que vamos a transmitir a nuestros deportistas. Y muchos entrenadores, con la mejor de las intenciones, y lo hemos visto, lo hemos presenciado en competencias muy importantes, por carencia de codificación de mensajes, generan incertidumbre, ansiedad y preocupación en muchos deportistas. Y no solo en el entrenamiento, sino muchas veces en instancias precompetitivas que suelen ser muy peligrosas para el desarrollo de la estabilidad del deportista. Otra pregunta es si se reconoce y se lo ve por los resultados. Y seguramente coincidiremos que lo más evidente de la vida de un entrenador son los resultados de su equipo. Pero el entrenador tiene su campo de acción, su cocina, su espacio de trabajo en el entrenamiento. Y en el entrenamiento no se gestan resultados, se potencian, se desarrollan y se forjan rendimiento. Y el entrenador tiene que saber que el rendimiento es la principal herramienta que tiene para generar y conseguir buenos resultados. Por eso, el resultado debe ser una consecuencia. La causa fundamental es el rendimiento. Y cuando hagamos devoluciones a nuestros deportistas, deben tener contenido de resultado, pero principalmente de rendimiento. El entrenador regula sus emociones al momento de la competencia, lo hemos charlado en estos momentos previos a este instante y hemos dejado claro que el entrenador que no entrena tiene serios momentos. Consideramos que es fundamental. Si un entrenador no disfruta de lo que hace todos los días, si un entrenador solo disfruta de ganar, si un entrenador no disfruta de forjar el rendimiento de sus deportistas, de hacerlos crecer, de lograr más adherencia a los procesos de entrenamiento, difícilmente este entrenador va a tener una larga vida en el ambiente deportivo y va a conseguir que sus deportistas estén bien en términos mentales. Es decir, estarán bien en la medida que los resultados acompañen, pero quienes han transitado la vida deportiva, ya sea en iniciación, en amateurismo, en profesionalismo, en alto rendimiento, saben que el resultado no es una variable que uno controle completamente y que no siempre, por más que uno crezca, puede conseguir grandes resultados. Estas 10 preguntas simplemente las hemos formulado y las hemos que tienen o que necesitan, ¿sí? ¿Cuál es la filosofía de un entrenador entrenado? Esencialmente pasión por el entrenamiento. Una deriva de la otra. Entrenador deriva de entrenamiento. No deriva de competencia, de éxito o de resultado. Entrenador deriva de entrenamiento. Es quien lleva adelante el entrenamiento, quien puede moldear los comportamientos de todos y cada uno de sus deportistas. Por eso, su foco central debe estar en el aprendizaje. Es fundamental que el entrenador haga foco en el aprendizaje, en el desarrollo de habilidades de sus deportistas. Les recomiendo que puedan ver la enciclopedia. En estos días cargaremos una acerca de lo que es la valoración conductual de los deportistas y van a ver que ayuda muchísimo a desarrollar el aprendizaje de nuestros deportistas. Por eso, el rendimiento de sus deportistas. Y la mejor manera de hacerlo es estar dispuesto
a entender los procesos, saber que la modificación conductual, la modificación de gestos técnicos, el aprendizaje táctico, la consolidación de gestos técnicos, el modificar ciertos errores, el cambiar ideas, el quitar temores, el desarrollar actitudes, no se solucionan con una charla de un minuto o con una pastilla mágica. Demandan tiempo, planificación y esfuerzo. Y fundamentalmente, la filosofía del entrenador entrenado pasa muchísimo por disfrutar, ¿sí? Y posibilitar el disfrute de sus deportistas. Ojalá ustedes puedan comprar esta idea que intento venderles y ojalá mi pasión se transmita a través de este espacio de interconectividad, porque necesitamos disfrutar de lo que hacemos. Y disfrutar de aprender y también disfrutar de competir. En próximas webinars vamos a ver claves para el entrenamiento y claves para la competencia. El entrenador entrenado, esto es fundamental, muchas veces nos cuestan aceptar cosas. El entrenador entrenado debe aceptar que no tiene todas las respuestas, que muchas veces puede decir no lo sé, y que nos queda mal frente a un deportista el decir no sé. Queda mucho peor el regaño, la mentira, el ocultar, el desfigurar conceptos. El entrenador también debe aceptar que puede equivocarse, que puede haber seleccionado mal un plan táctico o que puede haber van a llevar a que nuestros errores sean cada vez menos con el paso del tiempo, pero convivimos con el error. Teóricamente, para aquellos que son creyentes y en la religión que sea, hay un único, sea Dios, Mahoma, Buda, Alá o quien fuere, que no se equivoca. Ese es el infalible. El resto somos completamente falibles. Y he ahí la importancia de entender al error y a la equivocación como una herramienta de aprendizaje y no como un arma de castigo. También el entrenador debe aceptar que su equipo o su deportista puede tener un mal día. Esto no implica que no lo analice y que no trate de entender cómo achicar ese margen de azar y cómo realizar la mejor gestión posible, pero no atribuir a que voluntariamente el deportista la primera reacción emocional que tienen es el enojo. Y no aconsejamos desde ningún punto de vista el enojo como principal herramienta de gestión y de recuperación del rendimiento individual y colectivo en términos deportivos. ¿Sí? ¿Qué más debe aceptar? Que puede ser un buen entrenador aún si su equipo es derrotado. En la actualidad, y si alguno de ustedes es entrenador deportivo, seguramente me dará la razón. Hay un momento que es clave dentro del espacio eh, personal del entrenador deportivo y que es la noche de la poscompetencia. Algunos de los posterior a la competencia difícilmente lo hagan, porque si el equipo logró un buen resultado, el entrenador sí va a estar dispuesto, pero si el equipo no logró un buen resultado, muchas veces nos encontramos con entrenadores que no solo tienen mal humor y lo trasladan a sus domicilios, a sus casas, a sus hogares, sino que tienen estados de insomnio, tienen malestar, tienen mucha angustia, se aíslan de su entorno familiar y obviamente esto a un corto, mediano o largo plazo termina generando consecuencias negativas, no solo en el ambiente deportivo, sino en el ambiente extradeportivo. No pongan en juego su autoestima, trabajen para que su equipo rinda de la mejor manera, pero sepan, ¿sí?, que una situación, una de las claves del alto rendimiento deportivo es aprender a apagar la cabeza y sobre todo en situaciones de dificultad. Y un entrenador tiene que aprender a manejar estas variables.
Otra cosa que debe aceptar un entrenador es que ningún deportista pretende rendir mal. Lo que hablábamos antes acerca del equipo no es una cuestión voluntaria, que es necesario el tiempo para crecer, madurar y alcanzar grandes logros. No alcanza con una charlita, no alcanza con las palabras mágicas. Muchas veces a un deportista debemos repetirles muchas veces una indicación hasta que verdaderamente pueda asimilarla. No alcanza con repetir una vez, mencionar una vez o repetir un par de veces determinadas cosas. Hay veces que debemos variar la manera de enunciar una indicación, de prestar nuestro servicio técnico, ¿sí? Y para eso necesitamos tiempo. Tal que genere un clima de disfrute dentro del entrenamiento. Y por favor que no se asocie el disfrute al desgano, a la baja contracción al trabajo o que se asocie el disfrute a momentos de menor exigencia. Por el contrario, uno puede rendir al máximo, puede esforzarse al máximo y como entrenador podemos premiar muchas de estas situaciones, podemos motivar, podemos estimular, incentivar y hacer del espacio de entrenamiento un clima óptimo para que todos nuestros deportistas, el más habilidoso y el menos habilidoso, el que tiene grandes desempeños o tuvo grandes desempeños y el que no, el que está activo y el que está rehabilitándose de una lesión, al igual que todo nuestro staff, puedan disfrutar. Trabajamos para hacer crecer a nuestros deportistas y eso nuestra influencia para con cada uno de nuestros deportistas va a ser positiva y de esa manera vamos a estar incrementando la probabilidad de conseguir buenos resultados. Por eso planteamos esta situación. ¿Cuál es nuestro camino? Nuestro camino que proponemos es que el entrenador crezca. Si el entrenador entrenado crece, seguramente va a disfrutar. Y si disfruta, va a incrementar la probabilidad de ganar. Porque en muchos casos nos vamos a dar con que la prensa, con que los aficionados primero, rendimiento y disfrute. Disfrute y rendimiento. Eso es lo único que incrementa la posibilidad, la probabilidad de ganar. No olviden que el deporte es un juego de probabilidades, donde entrenamos y trabajamos para contener la mayor cantidad de esas probabilidades, pero no dejan de ser probabilidades. Por eso, cuanto más crezca y cuanto más disfrute, más me voy a estar acercando a ganar. Nuestra propuesta no escapa a los resultados. Y de hecho, si en nuestra carrera profesional tenemos la fortuna de ser exitosos, no, no es porque nuestros deportistas únicamente crezcan y disfruten. Obviamente que también consiguen grandes resultados. Por eso tenemos el pasa por disfrutar y por crecer. Nos vamos acercando al cierre de esta conferencia y les vamos a mostrar, o la intención es mostrarle a continuación, algunos indicadores para ver a un entrenador entrenado. Antes hacíamos preguntas diagnósticas y ahora queremos reflejarles conductas que permitan ver a un entrenador entrenado. El entrenador entrenado tiene objetivos de rendimiento para su equipo, para sus deportistas, pero también para él mismo. También para él mismo. El entrenador entrenado seguramente quiere crecer y no solo de una transferencia a otro equipo, a otro club o a otro colegio, sino quiere crecer en manejar mejor su comunicación, sus planificaciones, en que sus mensajes tengan más impactos, en todas las habilidades que hemos desarrollado anteriormente. El entrenador entrenado mide su rendimiento. Reitero, recomiendo que se fijen los clasificados. El entrenador tiene que medir su rendimiento y no medir su rendimiento únicamente a través del resultado del equipo. Medir su rendimiento a través de si los mensajes fueron bien codificados, si fueron bien emitidos por el canal adecuado,
si logró trabajar con los que simpatizaba, pero también con los que no simpatizaba, si logró que todos los jugadores logren adherencia al entrenamiento, es decir, que asistan cuantitativa y cualitativamente, si logró que sus deportistas puedan progresar en la transferencia de los recursos al momento de competir. El entrenador entrenado se atreve a aprender, pregunta, forma parte de los programas de capacitación, se anima a crecer. Recuerden, no intenten jugar a ser entrenadores deportivos si no son capaces de comprar lo que le todo, muy probablemente esté lejos del éxito o esté cada vez más lejos del éxito. ¿Sí? El entrenador entrenado escucha. La biología ha sido generosa en ese sentido y amplia para que podamos aprender de ella. Nos dotó de dos oídos y de una boca, lo cual claramente nos muestra que estaría bueno que podamos escuchar el doble del tiempo de lo que habitualmente hablamos. Sucede en muchos casos, sobre todo en entrenadores jóvenes, nobles, que se habla mucho más, que la ansiedad, que la inseguridad y el nerviosismo nos lleva a hablar muchísimo más de lo que podemos escuchar a nuestros deportistas. Y finalmente, el entrenador entrenado desea competir, no teme a la competencia, busca competir porque la competencia es la mejor radio los recursos que ha entrenado. La competencia es el espejo que nos refleja cuán bien, cuán mal viene nuestro rendimiento, si los comportamientos están consolidados, si aparecen de manera intermitente o si nuestra planificación debe ajustarse para incrementar otros rendimientos. Dado esta situación, dado este cuerpo de conceptos, considero que por más crecimiento, por más disfrute y por más probabilidades de ganar, más que nunca, bienvenida la preparación mental para entrenadores deportivos. Espero haber sido lo suficientemente claro y espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conferencia y de esta webinar. A continuación, quedo a su entera disposición en la mesa redonda. ¿Alguna consulta? ¿Se entendieron los conceptos? Me encantaría conocer sus opiniones. ¿De dónde son ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Son entrenadores deportivos? ¿Se están formando como entrenadores? ¿San Juan, Argentina o Puerto Rico? ¿A qué se dedican ustedes? Jorge es de Argentina, eres un sanjuanino. Muy bien, conocerás de nuestros entrenadores entrenados y desentrenados entonces. ¿Qué duda les ha generado la conferencia o qué consulta tienen al respecto?
quiero escucharlos y quiero también intentar aprender de ustedes y de su experiencia. Importante. ¿Les ha quedado alguna duda acerca de la conferencia? No duden en consultármelo. Mi intención no es que compartan una experiencia muy valiosa que me interesaría que podamos compartir. ¿Se escuchó bien? ¿Pudieron recibir claramente los conceptos? La recomendación, José Vicente, siempre es objetivos individuales de rendimiento. Muéstrale a cada uno de tus deportistas individuales el ideal, hacia dónde quieres ir con cada uno de ellos, que ellos compren esa idea de futuro y muéstrale los progresos, muéstrale el esfuerzo, muéstrales el camino que van desarrollando. No te olvides que la función pasa por anticipar y por direccionar. Y una de las claves principales pasa por esto, por encontrar los puntos de cada uno. Jorge, te agradezco los comentarios y a entera disposición para lo que necesites en cualquier tipo de consulta que quieras hacer. Acuerdo contigo, José Vicente, pero si bien no está en juego su resultado individual, sí está en juego su rendimiento. Y es siempre una oportunidad para desarrollar comportamientos. Y es importante que el deportista trabaje el desarrollo de sus comportamientos con independencia del resultado o de la recompensa inmediata, como es el. ¿Alguna duda, alguna consulta? Estoy a tu disposición. ¿Cuánto tiempo hace que te desempeñas como entrenador, José Vicente? Sería muy saludable y recomiendo, José Vicente, que puedas medir tu rendimiento, em, primero tu rendimiento individual y luego sí, si quieres, puedes medir tu rendimiento como entrenador y perdón, tu entrenamiento individual como entrenador y sí puedes medir también el rendimiento de cada uno de tus deportistas y el rendimiento del equipo de tus deportistas. Reitero, te recomiendo, si puedes ver en la sección de psicología aplicada al deporte, en los clasificados te vas a encontrar con una presentación de unos soft que tenemos online de medición del rendimiento individual
y colectivo y con el cual trabajamos en distintos lugares del mundo. Recomiendo esta herramienta para que puedas verla, para que puedas tener contacto con ella y si te interesa más información y una demostración online, simplemente tienes que solicitarla, ¿sí? Nuestra experiencia y nuestro tiempo de trabajo nos ha llevado a tener que desarrollar herramientas para medir el rendimiento del deportista, del entrenador y de todo el equipo. ¿Disfrutas de lo que haces como entrenador? Me alegro muchísimo, entonces estás por el buen camino, José Vicente. Quedo a tu entera disposición por cualquier tipo de consulta que quieras realizar y agradezco tus comentarios y por favor no dudes en preguntar, en remarcarme y en solicitar la información que quieras. Reitero, soy el editor, el responsable editor de la sección de psicología deportiva de esta plataforma y quiero que los contenidos estén adaptados a las necesidades de ustedes y que les puedan servir para crecer. Bueno, José Vicente, entonces de esta manera me despido. Ok, me parece muy importante tu sugerencia. La vamos a tomar y la vamos a implementar de cara a próximas presentaciones. Lo agradezco desde ya y agradezco no solo tus sugerencias, sino tus comentarios y espero seguir en contacto contigo y toda la suerte con el ciclismo en Madrid, ¿sí? Hasta un próximo encuentro.